Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa noche. Sabemos que Dios siempre tiene palabra para cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada vez que venimos a la casa de Dios, a las reuniones de la iglesia, sean virtuales o presenciales, Dios nos habla, nos guía, ¿cierto? Y para eso estamos aquí, reunidos, para seguir escuchando la palabra de Dios y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Por eso les invito a todos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer del 12 hasta el 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Dice así la palabra. Vamos a leerle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo a todos y cada uno de nosotros, a todos los que nos ven, que sea tu Espíritu Dios dentro de nosotros, guiándonos, dándonos la correcta interpretación y tu sabiduría para que podamos realmente entender y aplicar correctamente esta palabra, para que la recibamos con mansedumbre, para que podamos, Señor, no contender con tu palabra, sino recibirla bien en el nombre de Cristo Jesús. Por eso callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me va para esta palabra es prueba o consecuencias. Prueba o consecuencias. Es una pregunta. Muchas veces, por no tener a Dios en las vidas, por no tener un buen conocimiento de Dios, por no tener el Espíritu Santo de Dios, no hay un buen discernimiento entre el bien y el mal. No se comprende cuándo es una prueba y cuándo son consecuencias. Y muchas veces las personas pueden estar diciendo, y esta prueba tan dura, mire esta prueba, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esta prueba? ¿Hasta cuándo? Y solo dice prueba, 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 pero no han entendido todavía que puede ser es una consecuencia por la desobediencia a Dios. Las pruebas y las consecuencias son diferentes. Y muchas personas que no tienen bien a Dios o que no se dejan guiar bien por el Espíritu Santo, no entienden la diferencia. A ellos les parece como lo mismo, ¿no? Yo como, pruebas, ya, yo no. ¿Cómo sé que son consecuencias? ¿Cuáles son las pruebas? Y muchas veces Dios te dice, eso que te está viniendo, esa aflicción, ese dolor, ese padecimiento, eso que te está haciendo gemir, no es una prueba, son consecuencias por tu desobediencia, le dice el Señor a esa persona. La persona queda como, yo pensé que era una prueba. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esto tan difícil? ¿Cuándo se va a terminar esto, Señor? Hasta cuando la persona entiende que no es una prueba, sino una consecuencia.
Tenemos que saber la diferencia. Y hoy estamos para eso, para que todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo, podamos entender y salir al final de esta reunión entendiendo la diferencia entre prueba y consecuencia. ¿Cierto? La prueba, aquí empezamos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego de prueba. Y no te extrañes por estas pruebas que vienen como si alguna cosa rara, esto tan raro, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esta prueba? Si yo te estoy obedeciendo, Señor. Y precisamente hay un mal, hay un enemigo que quiere provocar situaciones en las personas que están obedeciendo a Dios para hacerlos desobedecer a Dios. Situaciones que provoca el enemigo, a los cuales se llaman tentaciones, y se termina diciendo, pasé la tentación o la pruebo, o no. Entonces debemos ser probados. ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿Por qué tenemos que ser probados? Porque muchas veces es nuestra fuerza y nuestra capacidad la que nos lleva a enfrentar esas tentaciones. Y con nuestra fuerza y con nuestra capacidad, enfrentando esas tentaciones, esas pruebas, no vamos a pasarlas, no vamos a ganarlas, ni a vencer, sino la persona lo que va a hacer es caer. Por eso dice, no pasó la prueba, cayó. No pudo. ¿Por qué? Digan, fue de mi capacidad. No fue el Espíritu Santo de Dios en mí. Porque el Espíritu de Dios viene con el fruto, con su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Viene ese fruto en nuestras vidas. Está en Gálatas 5, 22 y 23. Y que ese fruto, cuando el Espíritu de Dios está en mí, me hace, es el poder de Dios en mí. Y hace que yo no caiga en esas tentaciones o en esas pruebas. Entonces es necesario que yo sea probado para saber yo, no Dios, si tengo el Espíritu de Dios o no. O si estoy dejando fluir al Espíritu de Dios o no. Si fue el poder de Dios en mí o fue mi poder y mi fuerza. Amén. El mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado, para ser probado. Y el Señor Jesucristo pasó todo. Fue aprobado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Asimismo, a nosotros, así como un producto, algunos no se me vayan de pronto a ofender por esto, pero algún producto, dice, yo no soy ningún producto, yo soy una persona. Lo aclaro antes de que, si un producto, antes de salir a la venta, al mercado, tiene que pasar por pruebas rigurosas de calidad. ¿O no es así? Para ser apto al consumo humano. O apto para que la venta de las personas que puedan usar eso que se está vendiendo para su beneficio. ¿Cierto? Y que lo que digan que hace ese producto realmente lo hace. Tiene que pasar por unas pruebas. ¿Cierto? Y ahí sí salir. Obviamente que aquí en este mundo hay corrupción y entonces algunos de ay, venga, déle esa plática para que me haga pasar todas esas pruebas y este producto salga sin ningún inconveniente. Pero no pasó bien las pruebas. Con Dios es lo mismo. Sencillamente nosotros debemos pasar por diversas pruebas para saber si realmente el Espíritu de Dios está en mí, si yo tengo mi fe bien puesta en Dios o en los hombres, si tengo mi mirada en Dios o en los hombres. Amén. Y es necesarias esas pruebas. No que sea Dios el que nos tiente, sino hay un enemigo. No es necesario, hay un enemigo que va a procurar hacernos caer por todo. Y su ataque es astuto, muy astuto.
al punto que no hace ver como si fuera una prueba, pero es una prueba, ¿cierto? Y obviamente empieza a tentar con algo que le guste mucho a la persona, y como le gusta mucho, pues no lo ve como una prueba, pero es una prueba. La idea es no caer y discernir. Esto es una prueba, el enemigo quiere hacerme caer. No podrá, porque ya entendí que me estoy siendo probado, estoy siendo tentado. ¿Cierto? Y el enemigo lo que quiere es hacernos desobedecer. Está muy juiciosito obedeciendo los mandamientos de Dios. Está muy consagradito a Dios. Entonces empieza el ataque de las fuerzas del mal con situaciones que provocan para que nosotros caigamos en eso, en unas trampas que pone el enemigo. Pero los que sabemos discernir, los que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a ser guardados. Por eso también nosotros oramos, ¿cierto que le oramos a Dios? Líbranos de toda tentación, de todo mal. Quiere decir que el Espíritu de Dios me dé la fuerza, la capacidad y el poder para vencer y no ceder ante estas pruebas, ante estas tentaciones, y yo pasar estas pruebas. Porque no, aquí dice, si sois dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tú no estás padeciendo por causas de Dios, sino algunas personas no están padeciendo por causas de Dios, sino por causas de su pecado. Y aquí es donde vemos la diferencia. Padecer por causas de obedecer a Dios, que empiezan los demás, ojo, el enemigo a tentar, pero también los demás a decirnos que estamos locos. Y usted luego antes no tomaba, usted no fumaba, usted no rumbeaba, usted no hacía, era bien grosero. ¿Ahora qué pasó? Ahora se volvió amargado, ahora se volvió aburrido. Y empiezan a atacarnos, empiezan a molestarnos porque somos cristianos. Hasta el punto algunos empezamos a recibir persecución, empiezan las personas a recibir persecución. Aquí en Colombia casi no se ve mucho, pero por ejemplo en la India, por ejemplo en China, allá sí es bravo, ¿cierto? Ser cristiano allá sí es, ahí que son bien probados para no negar a Dios, ¿cierto? Aquí, que la familia se levantó, que usted por qué está asistiendo a las reuniones, usted qué hace por allá, usted le están labrando en el cerebro, porque el muchacho, así pasó aquí en un caso una vez, el muchacho llegó y la mamá le pidió el favor de ir a traer unos cigarrillos a la tienda, y le dio la plata, me compro unos cigarrillos, y él dijo, no, yo no. ¿Pero por qué no? No, es que no. Porque escuchó que eso es malo, nocivo, y que eso no agrada a Dios. De este muchacho, la mamá se puso furiosa, hasta nos llama a nosotros, ¿qué le están enseñando a mi hijo? ¿Qué le están enseñando a él? Nosotros le dijimos, le enseñamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, sin irrespetar a los hombres. Siempre con reverencia y mansedumbre. ¿Amén? Y el hijo padeció por obedecer a Dios. Su mamá casi le pega, casi lo insulta. Me has dicho que porque no quiso obedecerle en hacer algo malo que va a destruir a esa persona. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, a veces obedecer a Dios podemos padecer por obedecerle. ¿Cierto que sí? Una autoridad te dice que hagas esto o lo otro, que va contrario a los mandamientos de Dios. Ahí tengo que decirle, lo siento, pero es que yo obedezco primero a Dios. Y siempre con reverencia y respeto. Ojo, siempre con reverencia y respeto a la autoridad. Así como lo hizo Daniel. Daniel, el rey, lo amaba muchísimo. Porque era un hombre sometido, obediente. Y por eso lo amaba, porque trabajaba con diligencia y obedecía todos los asuntos del reino.
menos los que iban contra los mandamientos de Dios. Y cuando hubo un edicto que iba contra los mandamientos de Dios, Daniel no se sometió. Y entonces el dictamen era ir al foso de los leones. Daniel sencillamente dijo, yo seguiré obedeciendo a Dios. Yo seguiré haciendo su voluntad. Seguiré orando como lo suelo hacer 3 veces en el día. Porque ese fue el edicto del rey, que cualquier hombre o mujer que se arrodille ante un Dios que no sea la estatua del rey, o que no pida a otro Dios que no sea el Dios de ellos, se echaba en el foso de los leones. Y encontraron a Daniel, sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces lo encontraron y usted está desobedeciendo, camine para el foso de los leones. Daniel padeció por obedecer a Dios, por ser obediente, ¿cierto que sí? Por seguir los mandamientos de Dios, por supuesto. Pero tuvo el respaldo de Dios, por supuesto que también. Esos leones no pudieron comerse a Daniel, sino que Dios cerró la boca a esos leones. Y hasta el rey mismo vino y dijo, Daniel, el Dios a que tanto sirves te pudo salvar. ¿Y Daniel qué dijo? Gloria a Dios que sí, Él me salvó. Y el rey dijo, alaben al Dios de Daniel. Tremendo. ¿Pasó la prueba Daniel? Pero qué prueba, ¿no? A veces hay personas que niegan a Dios por algo tan simple. ¿Qué tal si les pasara algo así? O como a los amigos de Daniel que fueron lanzados en el horno de fuego por no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y muchas veces no vamos a ser obligados y si no te matamos y te mandamos, pero sí viene una influencia fuerte, una opresión fuerte para hacerte desobedecer el mandato de Dios, los mandamientos de Dios. Y esa opresión fuerte puede ser a través de la misma familia, de los más cercanos, para que tú desobedezcas. Recuerdo una vez una muchacha, nosotros recién llegados acá, que se empezó a congregar con nosotros. Y esa muchacha era feliz, pero los papás no. Y le dijeron, usted no me vuelve por allá. Si sigue allá no la respaldamos en sus estudios y la desheredamos. Y ella dice que desde que empezó a padecer por los demás, que invitación y que yo no puedo ir allá a tomar, a rumbear ni a eso. Yo no puedo, mi papá a decirme que no vuelva por acá. Ay no, yo quiero paz. Entonces decidí no venir más, no seguir más esto. No pasó la prueba, los padecimientos por causa del Señor. Esas son las pruebas que vienen por causa del Señor. ¿Ven? No por causa de desobedecer. Eso se llama consecuencias. Por causa de obedecer me persiguen, pero también tengo la victoria y el respaldo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Así como Daniel y sus amigos reciben el respaldo de Dios. Así como José, también en el libro de Génesis 37 al 50, recibió el respaldo de Dios. Aunque parecía como si Dios lo hubiese dejado, pero no, Daniel siguió obedeciendo a pesar de esa prueba tan fuerte que fue vendido como esclavo y después metido en una cárcel, injustamente. No que él hizo algo, no. Pero Dios, ¿qué hizo con Daniel? Por José, por ver que pasó las pruebas, lo puso bien en alto. Y todos aquellos que lo humillaron y lo pisotearon ahora tenían que doblarse ante Daniel. Ay, eso es el Dios grande que tenemos. Amén. Pero vale la pena a veces padecer, ¿no? A veces tenemos que padecer. En el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga, mi fe está siendo probada. El enemigo va a venir a probarme. Dios lo va a permitir
para que yo me dé cuenta si voy a luchar con la fuerza mía o con la fuerza y el poder de Dios, que es su Santo Espíritu en mí. Amén. Su fruto, sus dones dentro de mí. Y la persona que sucumbe ante esas tentaciones son personas que fue en sus fuerzas. Se va a dar cuenta, fue mi fuerza. ¿Por qué caí? ¿Por qué cedí? No dejé fluir bien al Espíritu Santo. ¿Cierto? Si tú dejas fluir bien al Espíritu de Dios, tienes una buena comunión con Dios y el Espíritu de Dios está fuerte en ti, ¿sabe qué va a pasar? Que vences esas circunstancias, que pasas esas pruebas, que no caes en esas tentaciones. Si el diablo se pone, uy, este no lo puedo hacer caer. Está muy fiel, vamos a hacer lo que caiga en adulterio. Está muy fiel a los mandamientos de Dios, vamos a hacer lo que fornique. Está muy fiel, vamos a hacer que haga pornografía. ¿Ven? Caen. Es que la carne es débil, es que yo no sé, yo intento, pero no puedo. Y sucumben ante las tentaciones y las pruebas que el enemigo viene a hacer. Y después de que caen, los condena. Es el diablo, así es. Para que la persona no vuelva a los caminos del Señor, sino lo condena. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero cuando no, yo entiendo que estoy en esas pruebas, dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que tú casado vienen mujeres a ofrecerte de que quiera acostarse contigo. Uy, la unción, la unción. Eso es tentación. Te están probando tu fe, tu fidelidad a Dios, a los mandamientos de Dios. Amén. Y nosotros, o la persona o sucumbe, o cae, o vence. Y si venció, diga, fue el Espíritu de Dios, no fui yo. Fue el Espíritu de Dios que está en mí. Si no fuera por el Espíritu de Dios que está en mí, no hubiera podido vencer. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y por qué se descuidan muchos al Espíritu Santo? Donde algunos el Espíritu de Dios se está apagando. Y el Espíritu, si se está apagando, quiere decir que no lo están dejando obrar. Que se han apartado de la intimidad en la oración íntima, que ya casi no leen las Escrituras. Que ayunar, ¿qué es eso? Ya ni saben qué es ayuno. Las cosas de Dios ya les parecen, el Espíritu se está apagando y que esa persona está débil espiritualmente. Y esa persona es presa fácil del enemigo. Pero el enemigo se va a meter astutamente para hacerte caer. Aun cuando Dios te dice, ve por acá, pero una persona que tiene mucha influencia sobre ti, que tú amas mucho, te dice, no, por acá. Pero es que a mí mi Dios me dijo, ¿estás seguro que fue Dios? Pues sí, pues. ¿Ven? El primero en hacer eso fue Adán. Se dejó convencer fue de su mujer. Quiso fue agradar a su mujer y no a Dios. Entonces mire el enemigo lo astuto que es. ¿Cómo puede hacer que una persona caiga astutamente, cierto? Utilizando la influencia de los más cercanos, de los que más ama. Si a ti Dios te dijo algo, no importa lo que te diga tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. Hazle caso a lo que Dios te dijo. Amén. Así tu esposa se ponga brava, tu esposo se ponga bravo. Es que eso ya es fanatismo. Eso no sé qué. Eso no sé, usted está exagerando. Usted no sé cuánto. Hágale caso a Dios. Amén. Hagámosle caso. Porque Dios cuando nos dice algo es para advertirnos. Cuando Dios nos dice algo es para que no caigamos en las trampas del mal del enemigo. Amén. Ten cuidado con esta persona, no confíes. Pero, y usted sí usted sí como qué cosa. No, tampoco. No se ponga así en esa. Tampoco.
Si Dios me dijo, lo voy a hacer. Amén. Pero la influencia puede venir, la prueba, para hacer que la persona no obedezca a Dios. Cuando Dios te habla algo, viene hasta otro, puede aparecer hasta otro profeta falso y decirte, Dios te dice, pero si Dios me dijo fue otra cosa. ¿Será que así ha pasado en la Biblia? Que Dios le dijo a un hombre, hazte esto, pero vino otro profeta y le dijo, no. Le dijo, no comas mientras estés en esa tierra. Pero vino otro profeta y le dijo, no, puedes comer, tranquilo. No, pero a mí Dios me dijo, no, pero a mí me dijo que te dijera que sí, fresco. Y le creyó. Y comió. Y vino un león y se lo comió. Lo mató. Por desobedecer a Dios. Impresionante. Pero el enemigo sabe. Por eso cada vez que te den una profecía, deja de estar buscando palabras proféticas. Ay, ¿quién me puede hablar? Busco un profeta aquí, allá. Y solo buscan como si fuera un adivino al profeta. Hábleme, vaya y busque a Dios, deje la pereza, pídale a Dios que abra bien tus oídos espirituales y pídele a Dios que por favor te guíe. Y que te confirme esa palabra, tal vez Dios te la va a confirmar a través de un profeta. Amén. Si dudas mucho, pero de lo contrario, cuando Dios te diga algo, que tú estés seguro que fue Dios, se tiene que ver el respaldo también de Dios. Pero el enemigo va a procurar que no obedezcamos. Por todos los lados va a procurar que no obedezcamos. No temas, yo estoy contigo. No temas, hijo. Esa enfermedad no es para muerte. No temas, por mi llaga eres sano. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a Dios o lo que digan los demás? Lo que diga Dios, ¿cierto? Aunque nos tilden de fanáticos, de locos, de lunáticos, de exagerados, de extremistas. Hazle caso a Dios. Amén. Porque cuando no se le hace caso y le hago caso a otra persona, lo que se va a ver es resultados muy malos, que se llaman consecuencias por desobedecer a Dios. Hasta muerte por desobedecer a Dios. ¿Estamos comprendiendo la diferencia entre prueba y consecuencia? Entonces Dios, sencillamente en el versículo también 12 de Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Soportar y resistir. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios en nosotros. Yo sé que esta persona es muy influyente en tu vida, que tú la amas, pero ten cuidado con ella. No confíes. Y cuando Dios te diga a alguien, no confíes en esta persona, nada, no confíes, nada. No está diciendo que la insultes, no está diciendo que la odies. Dios te está diciendo es, no confíes en lo que te diga o quiera hacer esa persona. Amén. No te dejes influenciar. Pero que sea verdaderamente Dios el que nos habló, ¿no? Amén. Y aquí pues vienen las pruebas, las tentaciones, para saber si verdaderamente yo estoy firme con Dios y tengo mi fe puesta bien en Dios. Entonces el enemigo va a procurar hacernos tumbar a caer y que decaiga nuestra fe y que nos apartemos de Dios. Ese es el plan del diablo. Pero el Señor es que nosotros veamos que tenemos el Espíritu de Dios y que tenemos poder de lo alto. Y que Él nos dio potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿O no? ¿O ya te hicieron dudar? ¿Sabían que los más influyentes son los que puede ser que más amamos y que están más cerca? Que te hacen dudar. Dios, pero te di el poder, hijo mío, para hollar serpientes, escorpiones de toda fuerza del enemigo y nada te daña. Pues sí, pero es que... ¿Qué?
Cuidado. Búscame a mí primero. Más buscad primeramente. ¿Quién? ¿A quién debemos buscar primero? Antes de hacer cualquier cosa, ¿a quién buscamos primero? A Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadir. Amén. Esas finanzas, esa salud, todo vendrá por añadidura por tú buscar primeramente a Dios. Él te va a direccionar correctamente. Amén. Pero primero Él. No basarme en mi prudencia, lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, sino en lo que Dios me diga. Que vaya conforme a sus mandamientos. Amén. Entonces, basaremos las pruebas. No sé cuántas pruebas no has pasado. Y Dios te dice, aunque no hayas pasado, sigue, porque yo estoy contigo. Porque yo no te he desechado, aunque no hayas pasado las pruebas. Sino que quiero que te des cuenta que dependes de mí, que te necesitas de mí. Y a veces esas pruebas producen ese padecimiento que la persona termina rindiéndose y sucumbiendo. Y desmayando en hacer lo bueno. Y no se trata de eso. Y Dios dice solo a aquellos que les da miedo enfrentar al mal, al enemigo, que les da miedo el qué dirán de los demás. Si yo digo que soy un fanático, que soy un loco, dirán, ¿qué pensarán de mí? ¿Cierto? Y por miedo no lo hacen. Pero Dios nos dice en el libro de Segunda de Timoteo 1:7. Mire lo que nos dice el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Digan conmigo, yo no soy un cobarde. Aunque he llegado a ceder ante las pruebas, las tentaciones, el enemigo va a venir a tratar de barrer conmigo, hacerme sentir lo peor. Pero no soy un cobarde que se va a suicidar. Pero no soy un cobarde que se va a alejar de Dios por miedo al diablo. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y yo voy a enfrentar y voy a pedir perdón si es necesario a los demás, si fallé. Y voy a tener un genuino arrepentimiento y voy a dar frutos dignos de arrepentimiento, pero no me dejaré ganar del diablo. Amén. Porque yo no soy un cobarde. Amén. Dios no me dio espíritu de cobardía. 7 veces cae el justo, pero ¿cuántas veces se levanta? 7 veces. No temas si has caído. Dios te dice, sacúdete y levántate y sigue, porque estoy contigo. No te he desechado como mi hijo. No te he desechado como mi hijo. No lo he hecho. El diablo es el que te está queriendo engañar por eso. Sigue siendo mi hijo. Que necesita entender que no ha dejado fluir bien el Espíritu de Dios en su vida. Que no ha dejado fluir bien el poder de Dios en su vida, el dominio propio. Y por eso es que ha cedido. Y cuando lo entienda, se va a acercar otra vez bien a Dios porque se descuidó en la oración, se descuidó en la lectura de la palabra, se ha descuidado en buscar a Dios y por eso fue que cedió. Y empieza a entender, dependo de ti, Señor. Y empieza a entender eso, lo empieza a entender. Que solo puede vencer con el Espíritu de Dios en mí, dentro de mí. Amén. Por eso, en la porción que iniciamos, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice, así, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Diga, reposa en mí. Ciertamente por ellos vituperado, pero por ti glorificando a Dios. Yo estoy glorificando a Dios. Los demás creen que uno está ¿cierto?
Hay personas que pueden estar tan engañadas como el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y la atacaba, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Hasta que Jesucristo se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Tremendo, una persona puede estar tan equivocada atacando a los demás, a los mismos cristianos, diciéndoles esos fanáticos locos, no deberían acabar esos locos. Y cree que está sirviendo a Dios con eso. ¿Ven? Tenemos que tener mucho cuidado, que no nos vayamos a equivocar, sino que seamos personas verdaderamente guiadas por el Espíritu Santo de Dios. También en Primera de Pedro, en el mismo Primera de Pedro 4, del 1 al 5, dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya del tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto os parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que será preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Diga, ellos te darán cuenta. Se burlan, nos insultan porque nos convertimos a Cristo. Y algunos no soportan eso y vuelven otra vez a su estado original de pecado y de maldad, a su estado de pecado, porque se dejaron por los insultos, por los demás, por lo que le dicen que se volvió amargado, que porque le dicen que se volvió aburrido, que porque le dicen que está loco, porque le dicen que le lavaron el cerebro, porque se burlan. ¿Cierto? Padecimientos por causa del Señor. Amén. Y algunos dicen, algunos piensan como el salmista en el Salmo 73, empieza a padecer al ver la prosperidad de los impíos, a ver cómo se salen con la suya, todos, mire, esos en pecado, y yo obedeciendo, y mire, ellos, ¿cómo consiguen con creces todo lo que? No, yo aquí como un bobo obedeciendo. Sé cómo el enemigo puede llegar a engañar a una persona y se sienta a padecer porque no puede hacer lo mismo que los demás. ¿Y quién dijo que no puedes? Lo puedes hacer, solo que tú ya creíste, tú ya entendiste que eso es pecado. Amén. Que eso es desobediencia a Dios. Por eso no cedes, no caes. Y si empiezas a padecer porque los demás, mire, yo sí, mire, y sin diezmar ni ofrendar, mire cómo me está yendo, hasta mejor que usted. Mire, si mira la iglesia, mire cómo estoy. Dejémoslos que digan, hagan todo lo que quieran. Ellos darán cuenta a Dios en el día del juicio, ¿cierto? Tú sencillamente sigue obedeciendo. Tú, si sufres por causa de Cristo, sigue haciendo el bien. Por eso termina diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No te me canses de hacer lo bueno. Amén. No vayas a vencer mal con mal, sino con el bien. ¿Qué dice la palabra? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya me cansé y a esto yo voy a pagarle con la misma moneda porque es que no, vas a ceder. No lo hagas. Vas a no pasar la prueba. ¿Y qué pasa cuando no se pasan las pruebas? Se llama caer en pecado, caer en desobediencia. ¿Y qué pasa cuando se cae en pecado y en desobediencia? Que vienen unas consecuencias por esa desobediencia que hacen padecer, gemir a la persona con enfermedades, destrucción de su hogar, de sus finanzas, de su salud mental, de sus emociones. Empiezan a padecer, a sufrir terriblemente. Ellos empiezan a creer, Dios, esta prueba ¿hasta cuándo? Esta enfermedad ¿hasta cuándo? Y le dice, no, esta no es una prueba, hijo. Esta prueba, esta enfermedad ¿hasta cuándo? Y le dice, no es una prueba, es una consecuencia. Una persona que fuma, que toma, que sabe que eso lo va a llevar a la enfermedad,
y le llega la enfermedad y está padeciendo dolores terribles y todo, dice, esta prueba, Señor, ¿por qué esta prueba? Y le dice, prueba, consecuencia de tu pecado. ¿Estamos comprendiendo? Aarón y María. A María le vino una lepra por haber murmurado contra Moisés. La autoridad. No murmures de la autoridad. Porque te pueden venir cosas. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto y lo otro? ¿Por qué estos males, esta enfermedad es esto que me está pasando? Es porque, sencillamente porque murmuraste, desobedeciste a Dios. ¿Qué haces criticando? Hijos que se la pasan criticando a sus papás. Esposas criticando a sus esposos. A la autoridad. Al profesor. Al jefe. Al gobernante. En vez de criticarlo, ora y bendícelo. Y si esa persona hace algo malo, esa autoridad hace algo malo y te impulsa a hacer algo malo, tú sencillamente le dices con humildad y reverencia, no puedo obedecerte porque yo obedezco primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Así es que debe ser. Pero sométete en lo bueno a las autoridades. No te las saltes, porque al saltarse la autoridad, tú no hiciste eso sin el permiso de la autoridad. El enemigo tiene autoridad de venir y barrer y acabar y hasta matar. Ahí va a haber muerte. Solo por una desobediencia. Ay, Dios, tan malo. ¿Malo? No, te estás advirtiendo, no lo hagas. ¿Por qué te puse mis mandamientos? Para que no te vengan esas adversidades, esas calamidades, que no tengas que estar padeciendo y diciendo, no quiero vivir. Para que no tengas que hacer eso. ¿Por qué te revolcaste ya en el pecado? Adán cayó en pecado y mire, toda la humanidad, las consecuencias a todo hasta el día de hoy. Abraham se acostó con la sierva porque la mujer le dijo que acuérdese para ver, porque si no podemos tener hijos, venga con ella. Y él le hizo caso. Y después enemistad entre los descendientes de Isaac, el hijo verdadero con Sara, de Abraham y Sara, y el otro con la sierva, con la esclava. Una enemistad entre los ismaelitas y los israelitas. Hasta el día de hoy. Consecuencias. ¿Por qué Dios nos advierte? No lo hagas. Porque vienen consecuencias que te van a hacer gemir. ¿Estamos comprendiendo? Entonces a veces decimos, Señor, esta prueba no es prueba, hijo, es desobediencia, es una consecuencia por tu desobediencia. Entonces, ¿qué debo? Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 y el 15 nos dice, dice así de la siguiente manera, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Diga, si yo oigo a Dios y lo obedezco, todo lo que me dice, recibo es bendiciones. Que puedo padecer es por obedecer a Dios. Pero, dice, pero ¿qué pasa si no quieres oír ni obedecer los mandamientos? El versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vienen desde el 15 hasta el 68 un montón de consecuencias. En la versión de Dios habla y dice consecuencias por la desobediencia. Y también dice en el 1, bendiciones por la obediencia. Y el 15, consecuencias por la desobediencia. Un montón que Dios nos advierte. Y algunos, yo no quiero leer eso. Yo solo leo las de las bendiciones de la obediencia y ya. Eso es las maldiciones por la desobediencia, esas consecuencias, no quiero saber eso. Pues, ¿por qué no? Más bien tenemos el conocimiento y sabemos. Porque dice que te casará y otro se acostará con tu mujer. Trabajará y otro disfrutará de tu fruto de tu trabajo. Te vendrán llagas, te vendrán plagas, muerte temprana.
te subyugarán. Tú no serás cabeza sino cola. Empieza a decir, pero Señor, todo esto, ¿por qué me está pasando, Señor? ¿Hasta cuándo esta prueba? Es desobediencia, son consecuencias. Y en el Gálatas 6:7 dice, no erréis, diga, no erréis, no erremos. Algunas veces erramos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú mientes, ¿qué vas a recoger? ¿Qué esperas recoger? Si eres infiel, ¿qué esperas recoger? Amén. Bendición. Hasta cuando Dios te diga y entiendas que debes es obedecer. Porque Dios no quiere que te vengan todas esas consecuencias. Entonces, ¿qué hago para librarme de esas consecuencias? Porque esas consecuencias llegan y llegan y llegan y atormentan a la persona y permanecen ¿y hasta cuándo me las quito? ¿Se pueden quitar? Sí. ¿Cómo? Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Con un arrepentimiento genuino. Que entienda cuál fue en lo que fallé y le pida perdón a Dios. Sí, yo no pedí permiso a la autoridad, hice todo lo que yo quise y por eso me está pasando lo que me está pasando. ¿Ven? Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10 dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de quien no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tremendo. Diga, hay una tristeza que es según Dios para arrepentimiento, pero hay una tristeza del mundo que es para muerte. Tanto lo uno y lo otro es muy similar también. Hay personas que parece que realmente están arrepentidas, pero no es un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque terminaron suicidándose. Se acabaron con su propia vida, pero no pudieron con la culpa. Entonces no fue según Dios. Porque lo que según Dios produce es vida, pide perdón y te levanta y te dice, sigue, hijo mío, porque yo te perdono. Amén. Entonces un genuino arrepentimiento, ¿qué produce? Perdón de Dios. ¿Y qué sabe? Cuando le pedimos un genuino perdón a Dios, ¿sabe qué sucede? Que Jesucristo viene y dice, yo tomo el lugar tuyo y esas consecuencias que te venían, yo las recibo por ti. ¿Estamos comprendiendo? Y eso se llama gracia. La gracia de Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y un deseo de obedecer a Dios ferviente. Amén. Y cuando hay ese arrepentimiento y le pido perdón a Dios de todo corazón, aunque a veces parece que sí. Por ejemplo, una persona robó y fue y devolvió lo robado y todo, pero después fue y se suicidó. ¿Ese es un arrepentimiento genuino? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no pudo con la culpa? No. Eso no es según Dios. Eso es según el mundo. Es la tristeza de este mundo que produce muerte. Eso le pasó a Judas Iscariote. Parecía un arrepentimiento espectacular de él. Pero ¿por qué terminó así? Porque no era un arrepentimiento genuino. ¿Estamos comprendiendo? Y Dios sencillamente nos quiere aclarar bien las cosas. Mi arrepentimiento te va a producir gozo. Mi perdón te va a producir gozo por tu arrepentimiento genuino. No te va a producir condenación y que te vayas a suicidarte, sino te va a producir el gozo del perdón, como lo dice el Salmo 32:1. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Diga, feliz. Una persona que fue verdaderamente perdonada por Dios y va y se suicida, ¿cómo puede decir que fue un genuino arrepentimiento? No lo es, no lo es, no creas si te dicen otra cosa. Amén. Esta es la verdad que Dios te está diciendo hoy. El arrepentimiento que es producido por Dios, esa tristeza que es producida por Dios para arrepentimiento, te lleva a pedir perdón de corazón y apartarte del pecado,
pero sin dejarte condenar. No importa si los demás te condenan, aún más los líderes religiosos te condenan, no importa. Tú obedeces a Dios y dices, no, yo me siento feliz porque fui perdonado y sé que nunca más voy a volver a caer. Nunca volveré a hacer más eso. Amén. De lo contrario, la persona va a terminar. Hemos conocido muchos casos donde las personas, por una cosa que hizo, fue y se suicidó. Porque no pudo con la culpa. Entonces nosotros debemos guiar y decirle, oye, ve al Señor. Él es amplio en perdonar. Confiesa y dile, perdóname y ayúdame, Señor. Porque el diablo va a venir a tratar de condenarte, a hacerte sentir miserable, a que no mereces. Y Dios te dice, pero yo ya puse mi bendición en ti, mi perdón. Y me puse en tu lugar para yo recibir las consecuencias. Jesucristo vino y pagó el precio que nosotros merecíamos. Amén. Y nos perdonó y nos limpió y nos santificó y ahora estamos con el gozo del perdón. Pero para no seguirlo haciendo. ¿Cómo sé que fue un genuino arrepentimiento? Porque siento gozo y quiero seguir al Señor y quiero servirle y me levanto de esa caída y quiero seguir con el Señor. Amén. Ese es un genuino. Ese es el Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios, su poder que me hace levantarme, que me hace seguir. Y no desmayar y no ser un cobarde, o sea, apartándome o suicidándose. Solo los cobardes se suicidan. Se requiere mucho valor para suicidarse, pastor. Dios te dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y con esto finalizamos. Dios te dice, hijo mío, ya entendiste la diferencia entre pruebas y consecuencias. Así que cuando esté pasando algo, que tú estés sufriendo y digas, Señor, ¿esto es una consecuencia o es una prueba? Guíame, Señor, para no equivocarme y yo tener un arrepentimiento genuino y que estas consecuencias cesen en mi vida. Amén. Y ser una persona genuinamente obediente a Dios. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque tú nos hablas, tú nos guías. Tú nos dices las cosas como son. Gracias, Padre amado. Gracias por enseñarnos la diferencia entre pruebas y consecuencias. Gracias porque hoy entendí que por obedecerte viene aflicción, viene ataques del enemigo para hacernos caer, para hacernos volver otra vez al mal. Pero los que estamos firmes en Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, no cederemos a esas pruebas, porque sabe el diablo que si caemos, vienen consecuencias. Que esas sí nos van a hacer gemir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa diferencia. Por eso hoy, repitan conmigo, Señor Jesucristo, hoy te pido que tu Santo Espíritu fluya bien en mí. Hoy dejo fluir al Espíritu de Dios en mi vida. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me guíes a toda hora, a todo momento, para que yo pueda distinguir entre una consecuencia y una prueba. Y pueda ser una persona con esa sabiduría de lo alto, que discierne correctamente y que vence todas esas circunstancias. Que esas consecuencias que me estaban llegando ya no me llegarán, porque ya fui perdonado por el Señor Jesucristo. Y Él pagó el precio que yo merecía. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu gracia, por tu perdón. Gracias, porque nosotros merecíamos muchas cosas. Pero gracias a ti, Señor Jesucristo, y a tu Santo Espíritu en nosotros, nos has hecho vencedores, más que vencedores, en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque vamos a vencer todas estas pruebas y vamos a, con arrepentimiento genuino, a que esas consecuencias ya no nos sigan perturbando más. Así que levanta las manos y recibe el perdón divino. Recíbelo, hijo, no te atormentes más. Y levántate, sacúdete el polvo y sigue ahora conmigo haciendo el bien.
porque ya sabes que tú nunca volverás a caer en eso porque ya conociste cómo es esa tentación, esa prueba. Recibe, hijo mío, el gozo del perdón y recibe mi protección y mi cuidado y mi poder, te dice el Señor. Porque yo te doy mi Santo Espíritu, no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Reciban todos ese amor, ese poder y ese dominio propio para que venzan, para que ganen, para que no se dejen ganar del diablo y no desmayen hasta ganar, les dice el Señor. Porque no será más con tu fuerza, sino que será con mi poder, dice el Espíritu Santo. Reciban todos Cristo Jesús. Amén y amén.